Tema 5. ¿Qué buscan? Juan 1, versículos 35 a 39. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Ellos les dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Juan el Bautista es testigo de la experiencia de Dios que vive Jesús. Es el primer hombre después de la Virgen María que lo contempla internamente desde el vientre de su madre Isabel y luego siendo adulto en el río Jordán. Su misión de bautizar culmina con el bautizo de Jesús. Allí se abren los cielos a la tierra, el Padre habla a su Hijo y el Espíritu Santo se le revela al Hijo dentro de él como vínculo imprescindible con su Padre. El Hijo se revela a sí mismo como Hijo del Padre. El Cordero de Dios es la figura con que el Antiguo Testamento profetiza a Cristo, el Mesías enviado para la salvación del pueblo de Israel y del mundo entero. A Juan, el Espíritu Santo le había revelado que vendría a él una persona donde permanecería el Espíritu del Señor. No sería solo inspirado por ese Espíritu, como lo era el mismo Juan, sino un ser humano donde mora el Espíritu del Altísimo. El Mesías esperado es una persona capaz de bautizar con el Espíritu de Dios y confirmarlo a través del poder de su palabra, en tanto él mismo habla con autoridad al contactar y abrir nuestros corazones, llegando a los cautivos y liberándolos al expulsar los demonios, sanando a los enfermos al perdonar nuestros pecados y comunicando su reino de paz, alegría, justicia, verdad y misericordia a los pobres y pequeños. Por eso Jesús pregunta primero a los discípulos: ¿qué buscáis? Pues ellos no saben lo que buscan y responden con otra pregunta: ¿dónde moras? Y Él los acompaña desde entonces para que maduren y puedan recibir su Espíritu Santo. En el bautizo de Jesús, Juan atestiguó la conversión interna e histórica que tuvo lugar con gestos externos delante de la gente, como el de no atreverse siquiera a descalzarlo, pues se sentía indigno de estar en su lugar. Los que lo veían no terminaban aún de comprender. El siguiente día, que cronológicamente es el mismo día del bautizo del Señor, pero en realidad es un nuevo día, pues ahí comienza el Evangelio. Juan confió su testimonio a dos de sus discípulos, señalándoles a Jesús como el autor y protagonista de estos hechos. Al oír a Juan, los dos discípulos fueron en pos de Jesús. Cuando Jesús dice que basta con que 2 o 3 lo invoquemos para que Él se haga presente, se refiere a este inicio del discipulado.
Juan es el testigo de Jesús y 2 de sus discípulos se convierten en seguidores de Jesús, gracias a que han oído internamente el testimonio de Juan y han creído. 2 o 3 es la figura de la conversión, de pasar de ser testigos de Jesús a ser seguidores de Él. Y es también una elección en nuestro crecimiento en la fe. Podemos mantenernos en una fe de costumbres, una fe humana, que solo atestigua que ha llegado un Salvador a la humanidad por nuestras creencias. Pero si damos un paso mayor hacia una fe interna, más evangélica, que opta por seguir a Jesús, a pesar de las adversidades del mundo y que se presentan en las mismas iglesias que nos han traído al mundo de la fe, pero que se les dificulta mucho dejar sus viejas creencias y ponerlas al fuego de la vigencia del Evangelio, como buena nueva, como una noticia nueva, donde el reino de Dios está surgiendo aquí y ahora en la historia. Los 2 discípulos de Juan siguieron a Jesús, se movieron del lugar, dejaron a Juan y a la profecía del Antiguo Testamento y se adentraron al camino de Jesús, a la novedad con que la palabra de Dios camina en medio de la historia de la humanidad, generando a su paso movimiento de personas y de estructuras, porque deja al descubierto las intenciones verdaderas de los corazones. Los discípulos, al seguir a Jesús, ya no fueron solo testigos de su Maestro, sino participantes de su movimiento. Ya no profetizaron solo sobre la venida de un Mesías, sino sobre la acción y existencia misma de ese Mesías Salvador en la historia. Explicaron y pusieron al descubierto esas antiguas escrituras para que fueran entendidas con toda claridad los gestos y acciones de Jesús en el mundo con el poder de su palabra. Venid y ved. Es la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos: ¿dónde moras? La morada es el lugar de la convivencia de las personas en la familia, el hogar donde habitan las personas más cercanas. Posteriormente, antes de partir, Jesús nos revela que en la casa de su Padre hay muchas moradas, tantas como invitados existen, tomando en cuenta que cada ser humano es un invitado a la vida y que Él irá a preparar nuestras habitaciones para cuando lleguemos. Tanto la pregunta como la respuesta abre un camino en su seguimiento. Seguirlo es ir y ver su morada, para que el mismo Jesús nos prepare a la nuestra, donde conviviremos con Él en familia. El Cordero de Dios es más que un maestro, un rabí. Lo llaman los discípulos, pues ellos tenían miedo de confirmar que era el Mesías. Es su visión antigua. El Mesías de Israel era un líder religioso nacionalista, propiedad casi exclusiva del pueblo elegido históricamente por Dios, es decir, los hebreos o judíos. Y estos no podían comprender un nuevo significado. Aspiran a tener
otro maestro como Juan, con mayor sabiduría, pero de su mismo linaje. Llamarlo rabí es también un signo de subordinación y solicitud para que él los admitiera como discípulos. Su respuesta es aceptante. De inmediato los invita a seguirlo, no solo como ellos se imaginaban, como un rabino, sino como un amigo íntimo, y eso los desconcierta. Es en este diálogo como ellos van adquiriendo la fuerza de seguirlo, puesto que al principio lo siguieron por la curiosidad que había sembrado el Bautista en ellos. Como testigos de profecías, querían seguir aprendiendo desde esa postura humana muy loable, pero que no deja de ser solo una curiosidad en saber ciertas verdades que les intrigan y que muy en el fondo son preguntas existenciales que ellos se hacían y no se atrevían a reconocer. Jesús admite que lo llamen rabí, pero será la última vez que lo dirán con ese talante, porque la gracia de su presencia les permite ir más allá de su intuición humana y comenzar a acceder a una vida nueva totalmente desconocida para ellos. Es una renuncia a esas expectativas humanas de entrar simplemente a una formación religiosa y luego ser colegas de su maestro y expertos tanto como él. Pero se darán cuenta de que o abandonan esas ideas o no podrán contactar con quien realmente es el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, es decir, comenzando con esa ceguera de soberbia que cargamos por la cautividad con que el mundo nos somete a creer que solo basta la propia conciencia para alcanzar a ser como Dios, como si fuéramos un Dios para nosotros mismos. El peso que entraña la palabra Cordero de Dios es que solo Él puede liberarnos del pecado del mundo, porque es el único humano en cuya naturaleza, además de ser humano, es divino y por tanto está libre de toda culpa, de todo mal y de todo pecado. Juan lo supo por el Espíritu del Señor, porque él mismo permaneció en la persona de Jesús. Como una paloma, dice la Escritura, la paloma se posa, desciende, baja con la palabra de Dios cuando dice, este es mi Hijo amado. Juan comunica su experiencia humana y espiritual que puso el Señor bajo el agua y cuando emergió, descendió el Espíritu sobre él. En ninguna otra persona sucedió tal milagro y Juan dio su vida para dar este testimonio. El Bautista ha sido capaz de atestiguarlo durante su misión, aunque él fue más que un profeta, porque atestiguó al autor de todas las profecías. Los discípulos de Juan aspiraban a eso, pero Jesús les dio mucho más que eso, el atreverse a seguirlo. Les transmitió su gracia para que pudieran seguirlo a su manera, como aquellos más pequeños de su reino que viven con su rey en persona, quien los sirve, los alimenta, los instruye y los prepara para que sean pilares de su reino en todos los rincones del mundo. Jesús va de dos en dos, convirtiéndonos de un estado de conciencia en la fe a otro estado.
del viejo estado donde Dios es solo una posibilidad para compartir mi vida con Él, pero donde aún creo que basta con creer esa promesa para ser salvado a la hora de la hora, y que indudablemente es una fe anclada en el Antiguo Testamento, como si todo fueran buenas intenciones del Creador, pero que aún no ha llegado a mi vida y como que no lo necesito, pues no tengo conciencia de pecado y creo ilusamente que yo puedo con eso, como si fuera una formulación mágica. Por otro lado, el nuevo estado de conciencia desde la fe interna me llega por la gracia del Señor en persona, y no por una fe de costumbres y ritos humanos, que solo por oídas creo que existe. La nueva fe es el Evangelio, no un nuevo Evangelio, sino el único y verdadero, aquel que proclama por su gracia el mismo Jesús desde su palabra santa. La radicalidad de una fe interna, de una fe evangélica, es que el Señor ha llegado a mi vida no como una promesa, sino como una realidad inminente, que no puedo hacer a un lado de ninguna manera, porque se me va la vida en eso. Es justo cuando su luz penetra en nuestros corazones y vemos la mugre que representa nuestro pecado y cuán involucrados hemos estado en él, sosteniendo el pecado del mundo. Nos llega potente su gracia con la luz del juicio final, donde no queda lugar a duda que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos y que necesitamos apremiantemente de Él para continuar viviendo. Ha llegado el momento existencial de la salvación. Hoy es el día de la salvación, dice la Escritura, porque el Cordero de Dios se ha hecho presente en nuestras vidas. Así Jesús nos vuelve a decir: vengan y vean. Allí es donde Él vive con nosotros, su morada, la morada de la salvación, la morada del Padre en la tierra. Se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10. Jesús nos trae a su hogar después de la comida que previamente nos brinda por el camino. En eso consiste la preparación de nuestra morada. Su comida es su presencia y su bebida la gracia que recibimos al aceptar este camino de salvación. Por eso el énfasis del texto en que llegan en la tarde a la hora 10, a la tarde de la vida te examinarán en el amor, dice San Juan de la Cruz. Es la hora de la sobremesa, del recogimiento en el hogar, y es tan cálido y radiante su morada como ninguna, que permanece el resto del día como si el tiempo no pasara, pues así sucede cuando nos adentramos con el Señor. Nos trae su paz, la alegría de su corazón y una consolación inexplicable al experimentar su compañía. Todo se abre en la esperanza. Bienaventurados los que vivan su compañía. Alegría, alegría de corazón. Amén, amén. Escrito por Benito Balam el 26 de noviembre del 2015. Muchas gracias por escucharme.